Revancha de los juguetes, ¿no? Ahora después vamos a hablar un poquito de eso, pero nos metemos de nuevo en la coyuntura dura y pura. Retenciones, tema que vuelve en el loop a la actualidad argentina. Cada tanto estamos discutiendo retenciones. No importa qué gobierno sea, no importa de qué espacio, cada tanto en Argentina se discute retenciones, llega la tapa del diario y hay lío por las retenciones y casi nunca hay acuerdo. Márgenes en rojo y promesas sin fecha, dice la producción. ¿Qué dice el campo tras la reunión con Javier Milei? El presidente se reunió 2 horas con la mesa de enlace, prometió eliminar derechos de exportación y escuchó los números que marcan la urgencia de la situación productiva. Pero no vamos a explicar esto nosotros, sino que tenemos la voz de los protagonistas. Por supuesto, Marcos Pereda es vicepresidente de la Sociedad Rural y tiene la gentileza de atendernos en esta tarde lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Marcos Pereda, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes ahí? Bien, muy bien, por ahora muy bien. Bueno, nosotros contentos con la lluvia, te aviso. Bueno, todo viene bien. Siempre viene bien la lluvia para el campo, ¿no? Seguro. Siempre. Bueno, Marcos, las primeras reflexiones, digo, ya se habló mucho en público, pero desde lo personal, ¿qué te dejó la reunión con el presidente? Hay 2 partes. La primera es que, es un gobierno que definitivamente tiene la postura correcta de dialogar con el sector productivo. Sabemos las dificultades que tiene de que no hay plata, como lo han dicho 1000 veces. Lo primero que fue bueno escuchar, además, que corrigen esta idea de que las bajas pueden ser temporales. Dijo que no va a haber más bajas temporales y que la próxima vez va a ser una baja definitiva. Nos falta solamente el cuándo, digamos, ¿no? Así que, desde el lado simbólico es muy importante que venga la rural justo el día donde arranca la rural, que se siente con la mesa de enlace completa y que tenga un diálogo franco y sincero. Ahora, después vamos a la realidad del otro lado, los productores. Hoy el 70% de la producción está con márgenes o equilibrados o negativos, no hay margen de ningún tipo. Y eso, más allá de las dificultades individuales de cada productor, también está el punto de vista de que el país no debe caer en su producción. Y esto es lo que está en riesgo, en definitiva. A ver, Marcos, te hago un punto ahí porque es importante para que entiendan todos los que nos están escuchando. Estamos hablando con Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Lo que vos señalás del otro lado de la cuestión, más allá de lo que prometió el presidente, por ahora sin fecha, decir, bueno, eso está muy bien, esa promesa está muy bien. Ahora, la actualidad es que el 70% de la gente que invierte en el campo hoy no saca plata. Son proyecciones, ¿viste? Pues, hoy vos sembrás, en agosto tomás las decisiones para sembrar en septiembre el maíz y en septiembre tomás la decisión, un poco antes también, para sembrar soja. Sí. Vas a cosechar el año que viene entre abril, marzo, abril y mayo. Sí. O sea, hoy tenés los precios proyectados que hay del mercado futuro que te dan esos márgenes, ¿viste? Después, cuando lleguemos a la cosecha, hay gente que va a ir tomando posiciones a lo largo del tiempo y otra gente que se va a quedar abierto a ver si sube la soja. Pero, ¿qué pasa? Que te generás una expectativa. Vos sabés que estás operando con un margen muy, muy fino o con márgenes negativos. Entonces, ¿qué haces? Lo primero que haces es decir, no voy a sembrar maíz que me cuesta mucho más caro que la soja. Prefiero poner menos plata y sembrar soja. Eso es malo para la rotación de los cultivos. Lo segundo que haces es decir, bueno, si hay algo de fertilizante, no meto fertilizante. Entonces eso te baja la producción, por un lado, y además te deja mal la estructura de nutrientes para el año que viene. O sea, el capital suelo hay que cuidarlo, ¿viste? Y esto hace varios años que viene, digamos, descuidado porque está la presión impositiva que el productor le da menos de lo que le quita. Esos son temas que son de mediano plazo y que por ahí no los vemos ahora, pero estamos comiéndonos el capital suelo y eso es negativo. Y por último, si querés, lo peor de todo es que hay zonas donde estás más marginal, la siembra de soja es más marginal, ya sea porque la distancia es muy larga y la logística entonces te come parte del resultado o te sube los costos, o simplemente porque son zonas que tienen baja productividad, que por hectárea rinden poco, y entonces esas zonas son las que podés dejar de sembrar, o que a lo mejor no se van a sembrar, o no se van a sembrar con el cultivo que siempre se siembra, o se van a pasar a otra actividad. Y bueno, todo eso es negativo para la producción del campo.
Entonces, desde el nivel de país y del nivel de gobierno y personal, ¿qué queremos? Queremos aumentar la producción, no disminuirla. En general, para que se den una idea, Sí. si nosotros no tuviéramos retenciones, estaríamos produciendo alrededor de 200 millones de toneladas de granos. ¿Sabés cuánto estamos produciendo hace 5 años? ¿Cuánto? 130 millones de toneladas. Eso te explica todo lo que podríamos estar produciendo si no tuviéramos estos impuestos que no existen en el mundo, que son distorsivos, que nos discriminan, porque no hay ninguna actividad que tenga unos impuestos así. Que bueno, es fácil para que recaude el gobierno, sabemos que venían de la época anterior, pero a ver, tenemos que ver de qué manera podemos financiar estas cosas para que el sector pueda darle más al país. Marcos, soy Esteban Rafele, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Ahora, el gobierno se fija una meta fiscal de superávit para este año de 1,6%, Sí. de 2,2% para el año que viene. Y en ese contexto, ¿qué margen queda para bajar impuestos? Asumiendo que Milei les dijo a ustedes que el primer impuesto que va a bajar son las retenciones. Bueno, ese es otro dato que no mencioné y que es tal cual. Él dice, no se baja ningún otro impuesto antes de las retenciones. Bueno, y además la baja toda junta. Eso me gustó. Vos pensás que por año... Perdón, ¿toda junta quiere decir que la lleva a cero? Eso es lo que yo entendí, entendió todo el mundo. Se eliminan directamente. No es como la escala. Nosotros teníamos una esperanza... Simplemente le pedíamos que hagamos una baja gradual. Él dice, no, la bajo toda. Bueno, bienvenido. Pero ¿cuándo también? Porque bueno, también dijo que iba a eliminar el Banco Central. Nos dejan producir, le vamos a traer mucho más grano a la mesa. Y eso le conviene a todos. ¿Cómo dijiste, perdón? No, digo que a veces es difícil creer en los políticos en general. Claro, porque también, digo, les habrán prometido 1000 veces 1000 cosas y al electorado también, digo. Estoy de acuerdo, pero este es el primer gobierno que yo veo que tiene coraje y que ha cumplido con muchas de las promesas que tuvo. Por ejemplo, equilibrar las cuentas y dejar de emitir. Por ejemplo, este año tuvimos la gratísima sorpresa de que sacaron el cepo muchísimo antes de que cualquiera se esperara. Bueno, es un cepo que no se levantó del todo todavía, ¿no? Porque las empresas no pueden comprar. Le hago otra pregunta relacionada con la... Está bien, pero, sí. pero fue grande, fue importante igual. Pero es para la gente, para el asalariado que no tiene para comprar dólares. Cuando puedan comprar las empresas que tienen ganancias en octubre, me parece que vamos a ver cuál es el resultado. No discutamos esto porque... No, le quería hacer una pregunta de lo anterior. Dale. Usted dijo que el campo produciría muchísimo más si no tuviera las retenciones. Sin duda. Y yo quiero preguntarle en qué se basa, si es que efectivamente el campo dejó de producir lo que producía, o sea, se retrasó cuando aparecieron las retenciones, o qué garantizaría que si le quitan las retenciones el campo va a reinvertir en eso mismo. Está estudiado cuáles son las áreas que están justo al límite y que si le devolvés el 33% de su ingreso, vuelven. Está estudiado hay estudios de CREA, hay estudios de FADA, la Sociedad Rural también ha hecho estudios. Y además tenemos la experiencia de la época de Macri, donde se sacaron las del maíz y del trigo también por completo y se fueron bajando las de soja y se comprobó que era directamente, es directo. Marcos, el aumento de producción. ¿Esperan que haya algún anuncio durante la exposición rural? No con respecto a la soja y sus impuestos, sus derechos de exportación, que son los más altos y también con los cuales más caja hace el gobierno, pero por ejemplo con el tema de la carne. Sería una muy grata sorpresa. La verdad es que creo que hubo alguna insinuación, pero no se habló de nada concreto porque justamente para que sea sorpresa. Pero más que eso no sé, no puedo decirte. Ahora, Marco, estamos hablando con Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Cada vez que se discute las retenciones, se discute en dos ámbitos, ¿no? Depende con quién uno hable. Está el sector productivo, el sector de campo, que dice, che, no, si nos sacan el pie de encima vamos a producir más. Y está del otro lado quien dice, che, pero si las retenciones sirven para que el alimento no esté tan caro en la República Argentina. ¿Eso ustedes lo contemplan, lo tienen en cuenta? ¿Es un problema que se tiene que ocupar el gobierno en ustedes? ¿Cómo lo ven? No, a ver, si querés, esto es economía pura, ¿eh? Si vos tenés un impuesto que te reduce la cantidad de oferta, porque no producís lo que tendrías que estar produciendo, a la larga es tan inflacionario como el hecho, ellos dicen, bueno, al principio vas a tener una suba de precios. A ver, no todos los alimentos están relacionados con el grano. El más importante, que es la soja, se exporta 100%. Así que ahí no tenés ese tema. Pero hablo del pan, el trigo, todo lo que se produce con trigo, ¿no? Trigo y maíz, principalmente. A ver,
al fin y al cabo lo que le conviene a toda la cadena productiva es tener más producción, porque con más producción bajan los precios. Si vos reducís la producción porque tenés estos impuestos distorsivos, a la larga tenés que terminar pagando más caro también. En lo inmediato puede ser que ese argumento sirva, pero tenemos que tener la altura para mirar en largo plazo, porque si no es lo mismo que hacían con la carne cuando prohibían la exportación. Vos querés matar un sector, un negocio, y bueno, en la carne lo hemos visto, cuando se prohibió por completo, durante un tiempo hubo una sobreoferta, pero después se mataron animales, se redujo el stock ganadero y después volvieron a subir los precios. Habría que buscar esa no es la manera de controlar la inflación. Habría que buscar alguna vez algún equilibrio, ¿no? Porque entre... Pero esto te lo explica cualquier economista. Sí, pero después está... la realidad y la Argentina, ¿no? Que es un componente adicional. Yo hago un pequeño paréntesis sobre esto porque me acordé de lo que tiene que ver con la obra pública, vialidad, las rutas, y que hay algunos sectores industriales que le están pidiendo al gobierno que reactive esa cuestión por cuestiones logísticas, por cuestiones demás. ¿Ustedes le plantearon algo en ese sentido al presidente? Se planteó, sobre todo los que mayor costo logístico tienen, son las economías regionales que están en las provincias de andinas, digamos, y que tienen que llevar sus producciones a los puertos y que les cuesta, lo que se dijo, les cuesta más llegar al puerto de Buenos Aires o al puerto donde se exporta que desde el puerto a China. Entonces ahí tenés el costo argentino descrito a pleno. Es una cosa muy grotesca, digamos, que vos puedas imaginarte que para hacer los 1000 kilómetros que tenés de Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires pagues más que el barco que va desde el puerto de Buenos Aires hasta China. Y es una realidad eso, es así. ¿Y eso qué hace? Que bueno, que un montón de producciones dejen de existir. Dicen, bueno, para perder plata que venga otro. ¿Les da respuesta al gobierno cuando se plantea la cuestión de infraestructura? A ver, en realidad la infraestructura no es solo el arreglo de los caminos, eso es mucho más que eso. Es caminos, es puertos, es trenes, es ferrovías. Sí, o sea, los países que se vuelven competitivos en serio buscan las mejores alternativas. Lo lógico sería que todas las economías regionales tengan una salida directa por Chile, las que van a ir a Asia, porque es mucho más corto el trayecto. Pero todavía las aduanas son una complicación, todavía cada vez que tenés un cruce de aduana con Chile, o con Uruguay, o con Paraguay, o lo que sea, tenés los camiones parados un montón de tiempo y cada tiempo que pasa es un costo que lo paga finalmente el productor. O sea, la inviabilidad de la Argentina en términos productivos por falta de competitividad es muy grande y son muchos los temas que están tan vigentes, ¿no? También tenés el costo laboral argentino. Tenés los impuestos solapados de todo tipo, más allá de las retenciones, te hablo de lo demás, impuestos municipales, provinciales, se juntan con los nacionales, o sea, es todo un entramado de situación que hay que desarmar y que creo que este gobierno está enfocando a través del Ministerio de Desregulación, están haciendo una obra muy importante, pero es una tarea titánica también. Marcos, le hago una más. ¿Se sienten más cómodos con este dólar a 1.280, 1.300 que con el dólar yendo hacia el piso de la banda? Y para el sector exportador siempre un dólar no tan caro le sirve, sobre todo además en Argentina porque bueno, a ver, tenemos todavía inflación, entonces si el dólar se te queda quieto y la inflación sigue subiendo, esos son costos que suben en dólares. Entonces, a medida que se descomprime la situación, porque el dólar empieza a acompañar el coste inflacionario mensual, y eso ayuda, sí, por supuesto. ¿Y la suba del dólar compensa la suba de retenciones? No, para nada. A ver, el dólar subió 4%, creo, y las retenciones subieron... a ver, son 7 puntos de baja o de vuelta a subir de retenciones, sí. ¿No? Porque bajó a 26 y volvió a subir a 34. Esos 7 puntos sobre la soja estás hablando de $28. Sobre una soja de 400 estás hablando de a ver, te da y unos casi
pero es distinto porque no es solo tipo de cambio. Sí te da un 12%, ¿no? Algo así. Pero todo va sumando. Al fin y al cabo, además, los que más molesta son estas cosas que son discriminatorias hacia nuestro sector. Pues el tipo de cambio le pega a todas las exportadoras, o sea, todos los sectores que exporten. Pero esto es discriminatorio hacia nuestro sector. ¿Y por qué el campo siempre tiene que poner el lomo y pagar la fiesta? Marcos Pereda, gracias por este ratito con Radio Con Vos. No, a vos, un placer. Ahí estaba, Marcos. Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, dando su punto de vista sobre la reunión que tuvo todo el conglomerado del campo ayer con Javier Milei, por lo menos los que están representados en la mesa.